trabajando, también mirando con atención la realidad de lo que está pasando en la provincia, en el orden nacional. Eh, y bueno, un gusto compartir con vos este rato en la mañana. Bueno, yo decía recién, uno se sube a este tren de la política y hay veces que se quiere escapar para construir algo más personal, más de la vida privada, pero hay algo que tira desde muy adentro y que seguramente en vos debe ser la herencia también. Debe tener, lo hemos charlado alguna vez, ¿no? La herencia de los Pucineri dentro de la política de la provincia de Santa Fe, el viejo que tanto militó, tan querido y que tanto militó allí por los 80 y los 90, siendo protagonista de la política, dejó la semillita. Sí, a ver, para mi familia particularmente, la política es algo de todos los días, pero la política entendida como lo que nos pasa todo el tiempo como comunidad, digamos, en ese sentido. Eh, Como herramienta de transformación sería, ¿no? como herramienta de transformación, sin duda, eh, pero aún más allá de eso, uno no puede entender lo que le pasa si no tiene una mirada sobre lo que se elige, lo que se hace desde los gobiernos, lo que se hace desde la sociedad, lo que se hace desde las organizaciones. Es decir, eh, en determinados momentos pasan cosas que nos involucran a todos con mayor intensidad, como pueden ser fenómenos que hemos atravesado en algún momento, por citarte el último que tuvo un gran impacto, que fue el momento de la pandemia, en la cual todos mirábamos todo el tiempo lo que pasaba en el conjunto. Hay otros momentos que son los momentos de las elecciones, que por un momento la sociedad empieza a mirar quiénes tienen propuestas. Y después está el todos los días, digamos, en ver cómo está la gente, si tiene o no tiene empleo, si está mejor o peor que antes, si tiene, si encuentra alguna contención en la comunidad, si tiene momentos compartidos. Bueno, en realidad la política pasa a ser todo eso, y en ese sentido me parece que de una forma u otra, querramos o no, todos estamos involucrados con la cuestión política, porque la política en definitiva es la cuestión del conjunto, ¿no? En esa definición que domésticamente me das de la política, influye mucho para desvirtuarla esta nueva impronta que el gobierno nacional ha impuesto de que ya no hay más adversarios en la política. Para esta gestión nacional hay enemigos en la política. Sí, a ver, hay un nuevo, si se quiere, paradigma o forma de ver las cosas, que no es solo de la Argentina, eh, se puede ver en otros países también, eh, que pasa centralmente por la idea de la confrontación, por la idea del enemigo, por la idea del enojo, por la idea de la estigmatización, y muy influida sobre todo por la presencia que eso tiene en las redes sociales, digamos. En las redes sociales, y en la comunicación en general a través de redes, los extremos empiezan a ganar protagonismos. Tradicionalmente, eh, la política como actividad tendía al medio, digamos, a encontrar acuerdos, a encontrar ejes comunes para la vida en la sociedad. Y hoy es como que los extremos son los que predominan. Son momentos, a mí no particularmente, eh,
siempre entendí que la diferencia era una virtud y comprender la postura del otro también significaba poder mejorar uno para reafirmar en lo que piensa o para modificar en lo que piensa. Y hoy, digamos, de alguna manera eso se fue dejando de lado, pero yo no creo que eso sea lo definitivo. Me parece que en el transcurso de los acontecimientos, esto que hoy sucede, o al menos que hoy trata de imponerse como la lógica del amigo y enemigo y la lógica del extremo, no va a ser en el futuro lo que predomine. Yo creo que va a haber un momento en el cual van a volver a tener prioridad no la lógica del amigo y del enemigo, sino la lógica del adversario, la lógica del intercambio, la lógica de ver qué piensa el otro y la lógica de ver cuáles son los puntos en comunes que tenemos como sociedad para salir adelante. Me parece que esto no es definitivo, es un momento y creo que es una experiencia que en el conjunto no va a predominar, claro. Lo que pasa, Juan, coincido totalmente con vos desde el punto de vista de definir a la política como una acción dinámica. O sea, dentro del dinamismo de la política, a veces lleva más tiempo, a veces lleva menos. Es como que es la herramienta que la democracia tiene para poder ir acomodándose a sí misma para no desaparecer. Es justamente esa herramienta que nos va a posibilitar ante estos extremos lograr un balance para la convivencia. Me parece que es fundamental creer en eso, en el dinamismo de la política que hablábamos de transformación, que posibilita la transformación y la adaptación. Mira, nosotros, nos guste o no, vivimos en comunidad, somos parte de una misma ciudad, de una misma provincia, de un mismo país, y si lo querés, más globalmente somos parte de un mismo mundo. Pensar que los problemas se solucionan eliminando o censurando a una parte de la sociedad, a una parte de una ciudad, a una parte de un país o a una parte del mundo llevado al extremo, es un razonamiento absurdo, digamos. Lo que hay que lograr es que todos los que convivimos, que tenemos nada más y nada menos en común de que somos seres humanos, podamos tener el mejor desarrollo aún en las diferencias, no en la eliminación del enemigo. Y a mí me parece que muchos de los extremos, no hablo solo de eliminación física, aunque lo vemos, Sí. sino la eliminación como cancelación del que piensa distinto. Y a mí me parece que eso no está bien, me parece que la humanidad, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un avance en el campo conceptual, tuvo un avance importante en el campo material. En la Argentina vivimos en la posguerra momentos de prosperidad material, inclusive, me refiero al acceso a los bienes, eso es así. Después es cierto que eso que se construyó después de la posguerra, el estado de bienestar, dejó de dar respuestas, pero me parece que el hecho de que haya dejado de dar respuestas para el conjunto tiene que forzarnos a ser mejores, no a ir hacia posturas que digan, bueno, esto fracasó, yo ahora me dedico a cancelar o a eliminar al que piensa distinto, o me dedico a excluir al diferente. O sea, y lo hablo un residuo que es posible de utilizar para bien, yo o para, creo que para ensamblar con lo que viene. Y hay algo que sacaste recién, y fíjate, me diste el pie para pasarlo al plano internacional. No es una suerte o una coincidencia la causalidad que hemos tenido los argentinos de estar viviendo un gobierno de ultraderecha. Aquí hay un lineamiento internacional para que esto esté pasando en Argentina. sin duda que es así. Me parece que hoy la Argentina se ha alineado con ideas, particularmente con un estilo que es el estilo del presidente de los Estados Unidos, que son ideas
que a mi modo de ver están o ya fueron superadas en la historia de la humanidad. Y no me refiero a lo económico, que abre un abanico de discusión importante, digamos, porque se puede ir a modelos económicos de una naturaleza o de otra, o más liberal o más intervencionista. No, me refiero a lo conceptual, me refiero al mundo de las ideas, me refiero a que el otro es un mandril, al otro hay que domarlo, al otro hay... Digo, Perdón, utilicemos las palabras de Trump de ayer, exterminar un pensamiento, eso, digo, eso fue eliminado y no es decir, eso fue superado y no está bueno volver a esos tiempos, aun cuando tengamos en la actualidad dificultades, aun cuando decía determinada orientación política y económica no dé respuestas a todos o estas respuestas aparezcan insuficientes. Me parece que hay que trabajar sobre la idea de que todos tenemos algo en común, de que somos seres humanos, pensemos como pensemos. Y trabajar en la diferencia, encontrar valores comunes, me parece que hay que de alguna manera volver a eso. Y es un desafío que tenemos todos los días con el vecino, con el amigo, con el familiar, con la persona que conocemos. Digo, me parece que es algo central de la civilización. No va a salir adelante la civilización por medio de la eliminación del que piensa diferente. Yo de eso estoy convencido y me parece que es un trabajo que tenemos desde lo individual y desde lo colectivo, ¿no? ¿Te preocupa que todos estos conceptos estén tan alejados de la práctica política del presidente Milei? Me parece que... A ver, me parece que el actual presidente está de alguna manera, y en los últimos tiempos acentuado, teniendo un problema Tuvo una regresión, muy fuerte, que es el de que se empieza a sentir claramente la insatisfacción del conjunto. Es decir, en el 2023 el discurso de ir contra los privilegios tenía una potencia importantísima en la sociedad y uno lo veía. Y uno notaba que ese discurso representaba a gran parte de los excluidos. Es decir, a gran parte de las personas que habían quedado excluidas o que no habían podido ser integradas en periodos anteriores, ese discurso o ese posicionamiento de ir contra los privilegios, particularmente contra los privilegios de la política, era un discurso muy potente. Pero hoy se empieza a notar cada vez más que ese ir contra los privilegios en realidad terminó siendo ir contra los docentes, ir contra los trabajadores, ir contra las personas que tienen discapacidad, ir contra las universidades, contra los científicos. Digo, y esa sensación se empieza a plantar como ya algo serio y compartido en gran parte de la sociedad, digamos. No es casual, por ejemplo, si uno mira ya desde el punto de vista sociológico, cómo el voto que tuvo el presidente fue variando del 2023 al 2025 y cómo en absolutamente todos los estudios que se están dando de opinión pública están marcando que hay una insatisfacción económica. Entonces, digo, frente a eso la respuesta es redoblar la apuesta por parte del gobierno, extremar las posiciones, volver a los discursos o ir a los discursos más radicalizados, y yo creo que eso no va a funcionar, no va a tener resultados, y me parece, y vuelvo a lo que decía antes, que va a empezar nuevamente a haber una racionalidad distinta que se instale como sentido común. ¿Qué responsabilidad tiene el peronismo en este presente de los argentinos? Mucha responsabilidad.
básicamente porque en el gobierno del peronismo, en nuestro gobierno, en el gobierno anterior, no logramos dar respuesta o no cumplimos con lo que esperaba la sociedad cuando votó. Después puede haber un montón de atenuantes, la pandemia, la sequía, hay cosas objetivas que sucedieron. Pero el peronismo estaba llamado a producir o a brindarle a la sociedad mayores niveles de bienestar, y eso no sucedió. Y creo que en eso hay una responsabilidad muy grande del peronismo, y creo que hoy el peronismo, que va a volver a ser, digamos, la contracara del gobierno actual, tiene que ser muy claro en lo que propone, en lo que promete y en lo que está dispuesto a hacer si eventualmente lleva al gobierno. Yo creo que una gran responsabilidad del triunfo de Milei en el orden nacional tiene que ver centralmente con que el peronismo en el último gobierno no cumplió con lo que estaba llamado a hacer. El hecho de que lo manifestás tan contundentemente, la responsabilidad del peronismo, de alguna manera disculpa a la sociedad de quien eligió como representante. A ver, yo creo que la sociedad hizo un voto muy lógico en el año 2023. Y creo que va a ser un voto muy lógico el año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque al no brindarle el peronismo niveles de satisfacción a la sociedad, reitero, después se puede analizar cuáles son los condicionamientos que hubo. Pero el objetivo es que no le dio respuestas o las respuestas que esperaba la sociedad de un gobierno peronista. Y la identificación de determinado sector, la política, las corporaciones, los privilegios, como algo que estaba perjudicando al conjunto por parte de Milei candidato en el 2023, llevó a que la sociedad tuviera un voto lógico, porque decía, bueno, el problema que tengo yo es que la política no me soluciona los problemas, no me lo solucionó Macri, no me lo solucionó el gobierno del peronismo con Alberto Fernández, yo tengo que buscar otra alternativa, y en ese sentido me parece que hubo un voto lógico. Hoy, ¿qué me parece que está sucediendo? Que paulatinamente la sociedad se está dando cuenta de que siempre se puede estar peor, digamos. Y aún en los momentos de estabilización, como el que está intentando llevar adelante el gobierno, es una estabilización muy cara en términos sociales y sobre todo para la gente que labura todos los días, que está perdiendo el empleo, que los salarios son bajos, que no alcanza la plata para llevar a fin de mes, que hay que endeudarse para pagar la cuenta del supermercado, que las tarifas han aumentado 2 o 3 veces por encima de la inflación. Digo, todas estas cosas hoy la sociedad la percibe. Y ahí vuelvo a la pregunta de recién. Por eso creo que el peronismo tiene que ser muy claro con lo que le dice a la sociedad, porque va a volver a ser alternativa al peronismo. En el sistema de continuidad o cambio, el cambio lo va a volver a representar el peronismo para la sociedad en las elecciones que vienen. Y me parece que lo que no podemos hacer como peronistas es volver a fracasar si llegamos al gobierno. Y para eso hay que ser muy claro en lo que vamos a proponer y saber qué se puede hacer y cuáles son los límites o las cosas que no se van a poder hacer en lo inmediato, y así decirlo claramente. Y en este marco de autocrítica, y yo lo charlaba hace unas semanas con Germán Martínez, que tuvimos una charla al aire, presidente del bloque de diputados del peronismo y del Congreso Nacional. Y en este marco de autocrítica, de hacerse responsable, muchos de los dirigentes del justicialismo, de lo que pasa a nivel nacional, ¿lo podemos extrapolar a la provincia, Juan? A ver, en la provincia, hoy, digamos, para hablarte del gobierno provincial, que me parece que es el ordenador más importante de
de la vida política en la provincia, yo que veo, veo un gobierno provincial que inicialmente se subió a la ola de Milei. De hecho, me parece que tiene muchas coincidencias o tuvo muchas coincidencias en el plano económico, sobre todo apoyando ley de bases, pacto de mayos, otro tipo de leyes en el Congreso Nacional. Y hoy es como que el gobierno provincial se está dando cuenta que las recetas no solucionan una de las cuestiones centrales de la provincia de Santa Fe, que es su potencial productivo. Hoy, si uno mira los datos, va a encontrar que en 2 años cerraron 2.400 empresas, particularmente empresas chicas o pequeñas y medianas empresas que son un motor en la provincia de Santa Fe. Va a encontrar con que hay pérdida de trabajo registrado. Entonces, ahora es como que el gobierno provincial quiere diferenciarse o empieza a intentar encontrar diferencias o tener un posicionamiento diferente respecto del gobierno nacional. Pero en la práctica aplicó y profundizó muchas de las medidas que llevó adelante el gobierno nacional. Voy a una muy concreta. El tema de los salarios del sector público. Hoy tenemos salarios deprimidos en el sector público y en el sector privado. Hablo de salarios registrados. Ahora, en el sector público, el ajuste sobre el salario de enfermeros, docentes, policías que produjo el gobierno provincial es importantísimo. Es más importante que el que se produjo en los salarios privados, que son los que se miran nacionalmente. Déjame intervenir como el abogado del diablo, porque sí, no me van a retar los que sabían que venías a charlar. Pero el gobernador Perotti, el ex gobernador Perotti, ¿no cometió ese mismo error de enfrentarse también a los gremios estatales o a los empleados estatales? ¿No le quitó mucho apoyo eso a Perotti? A ver, yo creo que nosotros, el gobierno nacional, el gobierno provincial necesariamente tiene que tener un nivel en el proceso paritario o en el proceso de discusión con los trabajadores, tiene que tener un nivel en el cual entender que la provincia tiene intereses que no son solo pagar sueldos, sino un montón de otras cosas más, obra pública. Y ahí naturalmente hay una discusión. Y yo creo que hubo una discusión muy dura con el sector público, con los empleados públicos durante nuestro gobierno. Y lo conozco de primera mano porque me tocó estar en esa discusión. Ahora, hay dos cuestiones que nosotros nunca hicimos y que este gobierno sí las hizo. La primera, que el salario mínimo del trabajador del Estado estuviera en línea con la canasta de la pobreza. Nosotros durante nuestra gestión nunca dejamos que el salario mínimo estuviera por debajo de la canasta de la pobreza. Y en segundo lugar, nunca obturamos la negociación colectiva. Nosotros siempre llegamos a un acuerdo con los gremios, discutíamos en el medio, había medidas de fuerza, hubo momentos muy complicados en la negociación paritaria, muy complicados sobre todo porque la inflación era muy alta y era muy difícil discutir con esos niveles de inflación, pero nunca obturamos la negociación colectiva. Siempre llegamos a un punto de acuerdo, discutimos un montón, pero siempre nos poníamos de acuerdo. Y se respetaba ese techo que ponía la inflación ya, por sí misma, ¿no? Se respetaba. Siempre en algún momento se recomponía el salario si la inflación le terminaba ganando. Y eso fue una constante prácticamente en los 4 años de gobierno. Fue muy, muy difícil al principio, porque no solamente que recibimos el gobierno desfinanciado, es decir, no teníamos para pagar sueldo y aguinaldo cuando asumimos en el 2019, y además porque después nos tocó la pandemia que afectó
sustancialmente la recaudación provincial. Puede ser que se nos represente a alguno de nosotros que analizamos un poco más desde afuera todo el contexto político, que los gremios en aquel entonces eran más combativos que hoy, comprendían menos la situación, o ves que hay una misma actitud de los gremios, estoy hablando de gremios públicos, por supuesto. Sí, a ver, cada Yo gremio... veo acá dos gremios, como Sí, UPCN y ATE, que son bastante contemplativos en cuanto a las propuestas del gobierno, no así lo que es Anfestran, Salud, perdón, Festran, Salud, ANSAFE. Alsafe iba a decir. Sí, los Eh, gremios de la educación, sí, UDA, sí. SADOP. Puede ser que la inflación también llevaba a que la discusión sea más, mm, A ver, yo creo que no hubo... sé, más A ver, importante. yo creo que... A ver, cada gremio representa un sector determinado y en realidad tiene que ver cuáles son las aspiraciones y cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos que tiene con el sector que representa, digamos. Yo no creo que mirarlo desde el lado gremial sea una buena respuesta. ¿Por qué? Porque la iniciativa siempre la tiene el gobierno y el gobierno tiene que hacerse cargo de la cuestión salarial. Pero, por ejemplo, lo que veo es que con el sector docente particularmente, el gobierno provincial ha tenido un diferencial negativo con ese sector. Es como de alguna manera ha estigmatizado al sector docente, sea por las medidas de fuerza que llevaban adelante, por el tipo de reclamo que llevaban adelante. Me parece que, por ejemplo, la introducción del premio de asistencia perfecta, que es una cuestión que lógicamente puede estar en consideración y se puede discutir, pero hay que hacer eso, discutirla con los representantes de los trabajadores o con los trabajadores, estuvo más que nada destinada a obturar la posibilidad de reclamo, digamos. Me parece que tuvo un diferencial con los gremios docentes respecto de inicialmente un enfrentamiento. Ahora está tratando de revertirlo. Fue una medida Ahora, para condicionar a que los gremios docentes. particularmente a los gremios docentes. Ahora está tratando de revertir esa situación. Eh, lo veo inclusive en la gestualidad del gobernador, donde antes aparecía como duro o guapo respecto de determinado sector, ahora me parece que recogió el guante y gestualmente está tratando de recomponer la situación con el sector. Lo que sucede es que ha deteriorado demasiado las condiciones, y no hablo solo de las salariales, ha deteriorado demasiado las condiciones en las que se presta la tarea. El gremio docente, particularmente, no hablo solo del salario, que se ha deteriorado, como decíamos antes. El gremio docente particularmente es un gremio que necesita discusión respecto de las condiciones de trabajo. Y necesita hacerlo porque tiene un conjunto importante de cuestiones que en el día a día... Lo urgente es el salario. Lo urgente es el salario. Pero además en el día a día hay un montón de cuestiones en la escuela que necesitan tener un ámbito de discusión y el gobierno se lo ha negado. Entonces es muy difícil recomponer la situación si antes no entiende el gobierno que el diálogo colectivo para el sector docente es importante. Por el salario sí, y por las otras cuestiones que yo, al menos la experiencia que tuve en la negociación, son tan importantes como el salario. Porque habla de la diaria de la escuela, digamos, habla de que las escuelas puedan tener el personal adecuado, que se cumpla con el cronograma de reemplazos o de titularizaciones, que se cumpla también con la carrera docente, que en determinada, como decía, que determinada unidad educativa tenga las condiciones para funcionar adecuadamente. Y eso es diálogo colectivo, y es diálogo colectivo en la paritaria, y es diálogo colectivo en el Ministerio de Educación, y me parece que eso es lo que el gobierno ha cancelado. Se aprende de estas políticas
posteriores a una gestión como la del gobernador Perotti y se comienza a plasmar en la posibilidad de un futuro regreso al gobierno, la posibilidad de que se hayan cometido errores, que ahora se pueda armar la discusión del salario de otra manera, con lo que ya está, como es este tema de la asistencia. ¿Ustedes reformarían estas medidas que A ver, se han tomado? nosotros creo que Lo pregunto así, Juan, porque no estamos muy lejos de ya efectivizar una propuesta para la provincia de Santa Fe. yo creo que no estamos lejos. Creo que en pocos meses esa discusión Sí, va a estar en la provincia de Santa Fe particularmente. Todo hace pensar que el cronograma electoral va a arrancar en febrero del año que viene, con sí. lo cual yo diría que en tres o Las charlas ya cuatro, arrancaron ahora. sí, en 3 o 4 meses se va a empezar a ver mucho más lo que tiene que ver con la actividad política, concretamente en términos de propuesta electoral. Yo creo que nosotros tenemos que resolver primero la cuestión de cuál es la propuesta que le lleva el peronismo a la sociedad en la provincia de Santa Fe, que es el primer tema. Que es que necesita la sociedad una propuesta. Claro. Creo que en los aciertos y en los errores hemos aprendido mucho en la gestión. Yo particularmente creo que hay una cuestión a recuperar para que las escuelas estén mejor, para que los docentes estén mejor y para que los chicos que van a la escuela estén mejor, que es recuperar el diálogo con ese sector, que me parece que es un sector que, si me preguntás a mí, es el primordial que tenemos en la sociedad. Digo, sin educación es muy difícil construir un futuro. Entonces me parece que allí hay una misión que es reconstruir el diálogo con un sector como el sector docente. Y después, lógicamente, trabajar sobre las cosas que no se hicieron bien, sobre las cosas que hay para mejorar, e incluso con las cosas que se hicieron bien, que hoy pueden tener una mirada o una solución diferente, porque la sociedad es dinámica, digamos, y tiene nuevas demandas, y porque hay que dar nuevas respuestas también. Eh, Todos hablan de la renovación que necesita eh, no solamente el peronismo, sino aquellos que impulsen propuestas para la sociedad argentina, en este caso hablando de los santafesinos, Renovarse es cambiar de nombres o adecuar propuestas a plano de la actualidad. No, a mí, digo, me parece que eso es una cuestión eh, muy que, que está muy saldada, en el sentido de que la renovación es saber interpretar el tiempo que se vive y cuáles son las demandas y cuáles son las propuestas que se van a hacer sobre esas demandas. No es una cuestión ni de nombre, ni de edad, ni de... Digo, está claro, digamos, que hoy hay cuestiones que la sociedad demanda que no la demandaba hace 30 años. Y lo peor que podemos hacer es entender que las recetas de hace 30 años sirven para la actualidad. Cuando uno hoy mira lo que es la situación de los jóvenes, ¿qué va a encontrar? Que hoy los jóvenes básicamente lo que están necesitando es una salida de futuro, sea en el trabajo, sea en la cultura, sea en la educación, sea en la posibilidad de formarse. Me parece que hay que tener una mirada hacia ese sector. Me parece que con los adultos mayores hay que tener una mirada diferente. Digo, la respuesta no puede ser con los adultos mayores que yo necesito ajustar las cuentas y te saco los remedios o te recorto la jubilación. Me parece que hay cosas que la renovación implica tener una mirada moderna de lo que está pasando y proponer de esa manera soluciones, y después
también conocimiento de cómo se pueden implementar esas soluciones, ¿no? En cuanto a los puntos concretos de una futura propuesta que ustedes evidentemente irán adecuando, entre comillas, renovando para presentar a la sociedad santafesina de la provincia, me imagino que tendremos la posibilidad durante el transcurso de este 2026 de poder hablar de IAPO, por ejemplo, que me parece que necesita una propuesta urgente. Es otro de los temas, es un tema que ya estuvo durante nuestra gestión y actualmente se ha agudizado la problemática con el IAPOS, es una de las cuestiones centrales. Hoy prácticamente en determinados niveles, si uno no paga por afuera, no hay atención a través de IAPO, digamos, y ese es un déficit. ¿O tiene adicionales? Claro, tiene adicionales, eso es lo que están hoy extendido, digamos. Que este tipo de cosas se comuniquen o no se comuniquen en los medios provinciales, no quiere decir que los 600.000 afiliados de IAPO no sepan que esto sucede en la realidad. Entonces, son cosas que por ahí uno lo que ve es que los medios soslayan de este tipo de cuestiones, pero tapar el sol con la mano no existe. En IAPOS tiene en la provincia de Santa Fe 600.000 afiliados. Esos 600.000 afiliados saben perfectamente que frente a determinada contingencia la obra social no se hace cargo. Obra social a la cual aportan, y aportan sumas importantes, irregulares, porque el salario público nunca se ha dejado de pagar. Entonces, digo, estas son las cuestiones que muy, muy importantes que hay que poner sobre la mesa. Bueno, puntos que iremos charlando durante este año, ¿no? Para cerrar el tema político y cerrar después aquí esta charla con lo local, en la condición de que nace históricamente el justicialismo, está la característica de avalar siempre una política frentista, transversal. Se está charlando con otros sectores, se está tratando de consolidar el espacio que ustedes ya tienen de hace tiempo, o se va a utilizar esta posibilidad, porque hoy claramente la provincia tiene nombres como el ex gobernador Perotti, que creo que es el que más consenso reúne dentro del justicialismo, pero también tiene muchos nombres de Rosario. A ver, yo en ese punto lo que creo es, a la primera respuesta voy a ir por lo conceptual y después por lo instrumental. Por lo conceptual me parece que el peronismo tiene que tener una propuesta amplia. Y amplia significa que pueda interpelar a sectores políticos con los cuales hasta ahora no se ha aliado, pero que creo que hay que tener un intercambio, que son sectores que no están de acuerdo con las políticas provinciales ni con las políticas nacionales, que creo que hay que empezar a dialogar con ellos, y sobre todo sectores sociales. Me parece que hay un trabajo con la sociedad que hay que hacer, que tiene que hacer el peronismo, con los sindicatos, con las representaciones empresarias, con el campo científico, con la juventud, con un montón de vecinos, ciudadanos, grupos, asociaciones, actores de la sociedad, que el peronismo tiene que empezar a dialogar. Bueno, permíteme esto. Sí. Hay tiempo. Porque Sí. la crisis se agudiza cada vez más. Se agudiza cada vez más y se hace cada vez más necesario. Y en lo instrumental nosotros lo que sostenemos como espacio político es que los candidatos lo elija la gente, no que se elijan en una mesa de conducción en la cual con la firma uno dice la lista es esta, si te gusta está bien y si no te gustan. Entonces, yo interpreto que podría también sugerirse alguna interna, alguna elección. Yo creo que los candidatos que tenga nuestro partido y cualquier partido tiene que elegirse en elecciones primarias. Digamos, me parece que esa es la forma más sana de definir una candidatura. La gente vota la propuesta
No es una cuestión de nombre exclusivamente, es una cuestión de propuesta. La gente elige una propuesta o elige otra y esa es la que se lleva a la elección general. Y en eso venimos trabajando y venimos de alguna manera planteándole al partido que esa tiene que ser el mecanismo de resolución de las diferencias. Bueno, veamos en los próximos tiempos cómo esto evoluciona, ¿no? Juan, hace poquito ustedes han abierto un ámbito de discusión aquí en Santo Tomé, ya pasamos al plano local, son nuestros vecinos de toda la vida. Esto es parte de la organización que el sector que integrás está llevando adelante, posicionarse en los territorios y empezar a charlar con estos sectores sociales. A ver, en primer lugar hay un grupo, cuando hablábamos de jóvenes, de alguna manera los jóvenes en la política o encontrar canales de expresión me parece que es muy importante. En primer lugar digo, lo que vimos en Santo Tomé es que hay un grupo de jóvenes cercanos a nosotros, digamos, y a otros sectores también, como por ejemplo el de Marcelo Lewandowski, que en Santo Tomé constituyeron una agrupación para meterse en la cuestión política de la ciudad. Allí digamos, de alguna manera acompañamos a esos grupos, a ese grupo puntualmente, que es centralmente un grupo de jóvenes de la ciudad que tiene aspiraciones de empezar a participar. Ellos definirán después cuál es la identificación que quieren tener para la ciudad, cuáles son las propuestas que quieren tener para la ciudad, quiénes son en definitiva sus referentes, pero sí en forma clara tiene que ver con esto, de empezar a dialogar y de empezar a mirar lo que pasa en la sociedad y empezar a encontrar allí propuestas para la política, digamos. Y este grupo, de alguna manera, en la ciudad de Santo Tomé, intenta representar eso. Bien, en cuanto a la opinión que tenés sobre el gobierno local, ¿has podido seguir las políticas locales del intendente Wayne? ¿Hay diferencias que se profundizan? ¿Cómo ves esta marcha ya pasado el segundo año de gestión, ¿no? A ver, yo creo que la ciudad de Santo Tomé tiene muchos desafíos por las características propias de la ciudad. ¿Qué característica tiene la ciudad? Que es una ciudad grande en los tamaños que tiene la provincia de Santa Fe, que es una ciudad que a su vez tiene las problemáticas de las ciudades grandes, tiene todas las problemáticas de las ciudades grandes: transporte, conectividad, desempleo. Me parece que tiene a su vez un determinado potencial volcado sobre el norte de la ciudad y un potencial importante en términos económicos, que el desafío más importante que tiene una gestión municipal es lograr la integración de ese sector y la comunicación de ese sector con el resto de la ciudad, que es mayoritario. Si vos me preguntás a mí cuáles son los desafíos concretos para la ciudad de Santo Tomé, tiene que ver básicamente con la prestación de los servicios. Me parece que allí hay una cuestión medular de la ciudad de Santo Tomé. Cuando me refiero a servicio, me refiero no solamente al servicio de recolección de residuos, me refiero al servicio de agua, me refiero al servicio de cloaca, al servicio de mantenimiento de calle, al servicio de transporte. Digo, con los servicios me parece que hay una cuestión central. Y allí es donde uno alcanza a ver que la gestión local todavía no le terminó de encontrar la vuelta a esa cuestión, digamos. ¿Es por lo económico o es por falta de programas? A ver, me parece que
que lo económico puede incidir sin dudas. También es cierto que hoy la ciudad, más allá de la discusión que pueda haber más macro sobre ubicaciones o demás, ha tenido un aporte importante de la provincia, como es la construcción del puente. Me parece que eso es un dato que no se puede soslayar y que va a mejorar mucho la conectividad con la ciudad de Santa Fe, digamos. Es decir, que si vos me preguntás a mí, Santo Tomé tiene que ser de las ciudades más beneficiadas con esa obra económicamente, digamos. Creo que no es un dato a pasar por alto, digamos. Pero esa cuestión, digamos, es una. Después hay otra que tiene que ver con el día a día de la ciudad. Y allí es donde me parece que hay que tener una propuesta más clara de decir, bueno, cómo se van a prestar los servicios, con qué regularidad, cuáles son las cosas que se van a priorizar, cuáles son los barrios que hay que atender. Me parece que allí es donde el municipio tiene mucho para dar. Me parece que es una cuestión para la cual llegó sin un equipo y una planificación el actual gobierno, pero me parece que es una de las cuestiones que van a estar sobre la mesa y es una de las cosas que claramente quien se presente como candidato en la ciudad, en los grupos que participen de la política de la ciudad, van a tener que expresarle claramente a la comunidad, porque yo percibo que es una de las cosas que más se están demandando. ¿Crees que el peronismo tendrá la posibilidad de elegir sus candidatos para el 2027 o crees que indefectiblemente serán las primarias las que van a definir eso? A mí me parece que en la ciudad de Santo Tomé vamos a ir a un esquema de primaria. Vamos a ir a un esquema de primarias y si no hay primaria va a haber que instrumentar un esquema de primarias, porque advierto también que en el orden provincial también va a suceder eso. Digamos, hoy el peronismo necesita una elección para poder unificar una propuesta. Lo que otro era una elección claro, interna. Es decir, hoy el peronismo no está en condiciones en la provincia de Santa Fe y, si me apurás, en la Argentina, de sintetizar una propuesta en una mesa. Sí. ¿Por qué? Porque hay visiones diferentes, hay cuestiones que se plantean de distintas formas y me parece que el mecanismo adecuado va a ser mediante elecciones. Juan, tremenda charla, riquísima. La verdad que siempre es muy lindo charlar con vos. Fíjate que recorrimos lo nacional, sin profundizar, porque por allí sobre lo nacional me hubiera gustado escuchar alguna reflexión tuya sobre la reforma laboral, algunos otros temas que sé que manejás, pero me pareció muy positivo recorrer en general todos los temas nacionales, provinciales y local, para después reiterar la invitación o tratar de que venga aquí a estudio el amigo Corach o el ex gobernador Perotti, que será un gusto recibirlo, para profundizar sobre estos temas. Bueno, yo siempre una característica que es la de repreguntar, me parece que es fundamental hoy, y creo que es algo que a lo que nunca escapaste, y lo que el peronismo necesita, que le repregunten, para poder profundizar esa propuesta. Parece que es necesaria la repregunta hoy, y no la obsecuencia. No, totalmente. Aparte, digo, cuando uno está en esta actividad, me parece que lo mejor que hay que hacer es estar dispuesto a la repregunta, a la profundización de los temas, al intercambio de mirada. Me parece que eso es algo central, me parece que es algo que no hay que perderlo, digamos. La gente sabe cuando determinada conversación está planificada o cuando determinada conversación es como esta que estuvimos. Venís a conversar y, digamos,
yo me senté acá sin saber de qué íbamos a hablar o cuáles iban a ser las preguntas. Y vos tampoco sabías qué te iba a responder yo, digamos. Y me parece que eso es lo rico para el debate. Me parece que es fundamental para el debate. Y qué lindo que hayas tenido esta actitud de responder a mi invitación, hayas venido aquí a estudio, en esta nueva forma que tenemos de comunicar y que estamos dispuestos a aportar mucho al bienestar de los santafesinos, a la discusión de los santafesinos, de poder entregar elementos que puedan ayudarlos a analizar las diferentes propuestas que puedan tener en esta recta que para mí ya la estamos andando de aquí al 2027. Me parece que ya se pusieron en marcha los motores y vamos a tener varios colapitos aquí en la provincia, pero 2 o 3 serán los protagonistas y también mucho del protagonismo depende de la subsistencia de la política nacional, que yo personalmente soy un crítico y veo que hora tras hora cada vez tiene menos hilo en el carretel o menos vida, menos posibilidad de ser apoyada por los argentinos. Estamos en un momento muy crítico, estamos en un momento extremo y ya no es para los pobres, aunque hace pocas horas ya han tocado a sectores de personas que están en la indigencia con la quita de algunos planes que lo afectaron casi a 1 millón de personas o van a afectar en nuestro país. Pero fundamentalmente a esa clase media que ha dependido casi siempre del justicialismo, del radicalismo, de estos grandes partidos populares y que hoy está desapareciendo. Así que será necesario una acción urgente y será necesario muy pronto las urnas al debido tiempo, al tiempo que corresponda, para que la sociedad argentina reafirme primero la creencia en la democracia, cosa que me parece que el gobierno no cree, el gobierno nacional no cree en la democracia, pero estoy seguro que la sociedad argentina sí. Y más allá de que a veces elige a alguien que nos gusta o que no nos gusta, es la elección que realiza el pueblo dentro de este sistema. Es así, Es tal así. cual, vos lo resumiste. Así Muy que bien. espero que pronto podamos encontrarnos, reitero por intermedio tuyo, me encantaría tener la presencia de alguno de los diputados de la provincia de Santa Fe, que el sector del ex gobernador Omar Perotti tiene, y no me puedo ir sin una pregunta. Es la pregunta del millón. Y es la pregunta que cada vez, hasta que se confirme o no, será la que vas a escuchar vos, un hombre de mucho protagonismo dentro de este sector. ¿Será candidato Omar Perotti o no será candidato a gobernador? A ver, hoy esa definición no está. Lo que sí está es la definición de participar del proceso provincial y nacional el año que viene de nuestro sector. Esa es una decisión que está tomada. Eh, no hay candidaturas lanzadas, básicamente porque primero está la construcción de una propuesta antes que de una candidatura. En eso estamos trabajando. Y el tiempo, digamos, dirá si Omar es nuevamente candidato a gobernador o tiene otro rol en esta construcción, digamos. Sí, la voluntad como espacio está en el sentido de tener una participación activa en el proceso que viene. Juan Manuel Pucineri, santotomecino, político de ley, de familia, de siempre, tipo muy tranquilo con el cual se puede reflexionar, una persona que protagonizó momentos de los más difíciles en la gestión del gobernador Omar Perotti, cuando no sabíamos si se nos iba a cansar o nos iba a cansar a lo que los conocíamos cuando ejercía la gestión de ministro de Trabajo. Fueron muy difíciles aquellos momentos y bueno, llegó al final del mandato junto al gobernador Perotti y hoy está nuevamente desde su ciudad, desde este Santo Tomé que ama mucho, proyectando una actividad política que evidentemente será parte de las propuestas que los santafesinos vamos a recibir para el próximo año. Gracias por haber venido.
No, gracias a vos, claro, y bueno, vamos a transmitirle a los amigos para cuando vos lo dispongas que te acompañen.